Bienvenidos a Economía en Breve 367 del 9 de junio del 2024. Comienzo este programa por reconocer que me equivoqué rotundamente en las estimaciones del modelito electoral que les compartí hace un par de semanas. Todos los factores que consideré podrían tener un efecto en el resultado, pues no lo tuvieron y la mayoría de las encuestas estaba en lo correcto. Les confieso que ese ejercicio tal vez estaba sesgado por el deseo de no tener que enfrentar un escenario como el que ahora estamos enfrentando, pero ahora pues hay que darle la vuelta a la página después de este muy sentido mea culpa. Ahora bien, hay que hacer varias reflexiones importantes en torno a lo ocurrido, comenzando por no perder de vista que esto fue una elección de Estado y con toda la fuerza del actual gobierno mexicano, desde las acciones ilegales del presidente en su púlpito mañanero hasta los miles de siervos de la nación operando electoralmente. Si tal vez vieron mi cuenta de X antes Twitter, mi primer comentario a los resultados fue: pobre México eligió ser pobre. Y me parece que vienen tiempos complicados. Lo siguiente a tener en cuenta es que si bien Claudia Sheinbaum ganó con una gran diferencia a su favor, los casi 36 millones de votos que recibió, que representaron casi el 60% de los votos emitidos, representan solo el 36.5% del total de electores posibles en el país, lo que quiere decir que no tienen el respaldo explícito de la mayoría del pueblo, para que no se anden asignando algo que no tienen. Lo más sorprendente del resultado electoral, pues no fue la victoria de Claudia Sheinbaum, sino la composición esperada en el Congreso, ya que de acuerdo con lo publicado por varios medios hasta el momento, Morena y sus aliados están cerca de tener la mayoría calificada en ambas cámaras para poder modificar la Constitución a su antojo. Hay que notar, sin embargo, que la asignación de escaños de representación proporcional está limitada en la Constitución, que en el artículo 54, inciso quinto, dice que en ningún caso un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la Cámara que exceda en 8 puntos a su porcentaje de votación nacional emitida. De hecho, hay una discusión importante sobre la asignación de estos escaños, ya que la oposición argumenta que no es posible que con el 54% de los votos que recibieron reciban más del 70% de los asientos. Y esto es algo que tendrá que ventilarse en las próximas semanas. También me sorprendió que la participación ciudadana fue menor a la que vimos en el 2018, sobre todo de ver a los ciudadanos de la marea rosa inundando las calles. Por otro lado, el primer discurso de Claudia Sheinbaum tuvo un tono conciliador, diría bastante positivo, con algunos mensajes que me parecen adecuados, destacando los siguientes. Dijo que concebimos un México plural, diverso y democrático. El disenso forma parte de la democracia y aunque la mayoría del pueblo respaldó su proyecto, su deber es y será siempre velar por cada una y cada uno de los mexicanos sin distingos. Así, aunque muchas mexicanas y mexicanos no coincidan plenamente con nuestro proyecto, habremos de caminar en paz y en armonía para seguir construyendo un México justo y más próspero. También señaló que el suyo será un gobierno con austeridad republicana, disciplina financiera y fiscal y de autonomía del Banco de México. Remarcó que no habrá aumentos reales a los combustibles ni a la electricidad y que mantendrán la obligada división entre el poder económico y el poder político y que actuarán apegados a las leyes y al derecho. Enfatizó que garantizarán las libertades de expresión, de prensa, de reunión, de concentración y movilización y que son demócratas y por convicción nunca harían un gobierno autoritario ni represor. Dijo que respetarán la diversidad y la libertad empresarial y que promoverán la inversión privada nacional y extranjera que fomente el bienestar social y el desarrollo regional, garantizando siempre el respeto al medio ambiente. Recordó que dedicarán por convicción el presupuesto público para garantizar todos los programas del bienestar iniciados por el presidente Andrés Manuel López Obrador y también todos los programas a los que se comprometieron y que van a seguir construyendo un verdadero estado de bienestar.
Añadió que consolidarán los proyectos estratégicos y ampliarán la infraestructura de trenes, carreteras, caminos, puertos, aeropuertos y que promoverán la soberanía energética, las energías renovables y el desarrollo científico y tecnológico. En fin, hasta ahí lo relevante, diría, del primer mensaje, que otra vez me parece que resulta positivo. Siguiendo con el análisis de lo ocurrido, para poder atisbar lo que viene hacia adelante, lo primero que hay que entender es qué es lo que realmente quiere Claudia Sheinbaum. ¿Quiere de verdad hacer algo como lo que dice por el país? ¿O quiere simplemente consolidarse en el poder aspirando tal vez a reelegirse como no pudo hacerlo López Obrador? La respuesta a esta pregunta la veremos en lo que resta del año con las acciones concretas que irá tomando y la forma en que operará el nuevo Congreso a partir del 1 de septiembre, todavía con López Obrador como presidente. Me parece que Sheinbaum tendrá más poder que López Obrador y una vez que se siente en la silla presidencial y tenga los hilos del poder ya en sus manos, no necesariamente tendrá que seguir la ruta exacta que ha trazado López Obrador. Ella está heredando una situación muy diferente en las finanzas públicas y en la capacidad operativa del gobierno federal. De hecho, está heredando varios desastres que tendrá que resolver si realmente tiene intenciones de construir un estado del bienestar como el que menciona, lo que requeriría de cambios importantes en las finanzas públicas y sobre todo acelerar el ritmo de crecimiento económico, lo que a su vez requeriría de regresar la racionalidad a la toma de decisiones de la política pública. Por lo pronto, la reacción de los mercados financieros ha sido muy marcada. Nuestra bolsa de valores perdió 4% en la semana con un comportamiento muy diferente al de los 10 índices que seguimos, como pueden ver en el cuadro, siendo, junto con Brasil, los mercados que acumulan pérdidas importantes en lo que va del año. En esta gráfica pueden ver la dramática caída de 6.1% en el índice de precios y cotizaciones de la bolsa el lunes, al conocerse que Morena tendría la mayoría calificada en ambas cámaras, lo que todavía, como decía, no está definido. Nuestro tipo de cambio subió con fuerza, como pueden ver aquí en esta gráfica, perdiendo casi 2 pesos en su cotización de estas 2 semanas y terminando el viernes en los 18.40 pesos por dólar. En esta siguiente gráfica pueden ver la magnitud del brinco que pegó nuestro tipo de cambio en estos últimos días, depreciándose 11.1% con una velocidad que no se veía desde la pandemia o desde la llegada de Trump en Estados Unidos, la primera vez. Hay que notar que los niveles actuales del tipo de cambio todavía reflejan una sobrevaluación importante de la moneda, y estos niveles se lograron por la combinación de factores, principalmente globales, que resultaron favorables para el peso. Pero con el cambio en las condiciones internas, no sería difícil ver el peso regresar por arriba de los 20 pesos por dólar en los próximos meses. También las tasas de interés de largo plazo rebotaron con fuerza, superando el 10% de acuerdo a lo que aparece por ahí en investing.com el pasado viernes. Las fuertes reacciones se dieron como respuesta no tanto a la posibilidad de una mayoría calificada para modificar la Constitución en el Congreso, sino a las iniciativas que ya envió el presidente y que incluyen cambios que destruirían el equilibrio de poderes y los contrapesos institucionales, lo que derrumbaría la certeza jurídica. Tener un poder judicial independiente y autónomo es una condición necesaria, mas no suficiente, para asegurar la certeza jurídica para que funcione la República. Y una de las iniciativas que están ya en la Cámara es la reforma al Poder Judicial para que los ministros sean electos por el voto popular, lo que destruiría esta independencia. De las 20 iniciativas que presentó López Obrador, hay 18 reformas constitucionales y 2 a leyes secundarias. Las más relevantes, me parece, serían la reforma al Poder Judicial que ya comentaba, la reforma electoral, la reforma en materia penal, la reforma de vivienda que podría tener cambios en los temas de propiedad, la reforma a la Guardia Nacional y la eliminación de los órganos autónomos. De proceder estas reformas como están planteadas, se confirmará que lo que se busca es simplemente afianzarse en el poder por encima de buscar cumplir las promesas de un país más próspero. Ahora bien, Sheinbaum no debería tener prisa para realizar las reformas, ya que tiene 3 años con este Congreso que resulte para hacer los cambios que quiera. Sheinbaum tiene un montón de problemas muy importantes por atender y el primero y más urgente es ir tomando los hilos del poder de un presidente que no los va a querer soltar así
que lo que resta del año pinta para ser muy complicado en el entorno político, financiero y económico. Por lo pronto, mientras no se aclare lo que hará el gobierno con estas iniciativas, me parece que continuará el nerviosismo y las presiones en los mercados financieros nacionales. Pasando a los temas económicos de la semana, el Instituto Mexicano del Seguro Social publicó la cifra de asegurados con una baja de 25.2 miles de empleos en el mes de mayo, que como pueden ver en esta gráfica, fue una caída importante y nada usual, superada solo por las ocurridas en periodos de crisis. Con este resultado, la tasa de crecimiento anual en los asegurados del IMSS siguió perdiendo fuerza, como podemos ver en esta otra gráfica, lo que es señal de debilitamiento en la actividad económica. Por otro lado, los precios al consumidor bajaron 0.19% en mayo, lo que es usual por la baja en las tarifas eléctricas de verano en varias ciudades del país en este mes. El resultado no fue bueno porque usualmente se registra una baja mayor, como vemos en esta gráfica, con los meses de mayo de años anteriores. No obstante, el resultado fue mejor a lo que esperaban los mercados, como podemos ver aquí, lo que sería una buena noticia. A tasa anual, la inflación repuntó un poco a 4.69%, comenzando a perfilar una incipiente tendencia ascendente, como vemos aquí. Excluyendo los renglones más volátiles, la llamada inflación subyacente registró 0.17% en mayo, que como pueden ver en esta gráfica, fue un buen resultado al quedar por debajo de lo que sería usual para este mes. El resultado fue bastante menor a lo que se pronosticaba por parte del promedio de analistas, sumando ya 2 meses con sorpresas a la baja. A tasa anual, la inflación subyacente continuó descendiendo para alcanzar 4.21%, nivel que sigue estando lejos de la meta del 3%. Algo que preocupa especialmente, ya que implica presiones de demanda que le darían una mayor resistencia a la inflación, es el comportamiento de los servicios en la parte subyacente, que como ven en la línea amarilla de esta gráfica, llevan varios meses por arriba del 5% sin lograr un cambio de tendencia a la baja. En esta siguiente gráfica pueden ver que viene un repunte algo importante en la inflación general a tasa anual en la línea azul claro, repunte que se verá con fuerza en junio y que podría llegar a superar el nivel del 5% en los próximos meses. También la inflación subyacente presentaría un repunte en su tasa anual hacia el cierre del año, como pueden ver aquí en la línea amarilla. Este desempeño de la inflación aleja nuevamente el siguiente recorte de la tasa de interés de referencia de Banco de México, que, como se ven las cosas, sobre todo ahora que hay presiones en el tipo de cambio por la incertidumbre política, se postergaría para el 2025. Por otro lado, las remesas procedentes de los mexicanos en el exterior repuntaron en el mes de abril para sumar 5.4 miles de millones de dólares. El número de envíos rebotó también para alcanzar los 13.5 millones en este mes, superando la cifra de un año atrás. El monto de la remesa promedio repuntó de forma importante respecto a meses previos, llegando a los $403 por envío. Y lo que reciben efectivamente en pesos las familias en México sumó 6.764 pesos en promedio, monto mejor al de los últimos 5 meses, pero todavía inferior al de hace un año y a el promedio que recibieron durante el 2021 y el 2022. El consumo privado interior registró en marzo un fuerte incremento de 0.8% mensual que estuvo concentrado en la compra de bienes de origen nacional, como podemos ver en este cuadro del INEGI. Con este resultado, el consumo mantiene su tendencia ascendente y parece estar acelerando, aunque con todo el dinero que ha fluido por los programas sociales del gobierno antes de las elecciones, pues diría que no es sorpresa. En esta gráfica podemos ver la fuerza del repunte de marzo en los bienes nacionales, superando el pico que alcanzaran en 2023. Como hemos venido señalando, es el consumo de bienes importados el que ha presentado una fortaleza extraordinaria, explicada a su vez por la fortaleza y sobrevaluación de nuestra moneda. El consumo de servicios cayó de forma modesta en marzo y pareciera estar desacelerando, como vemos en esta gráfica. También en marzo la inversión fija bruta repuntó con fuerza, 0.8% mensual también, aunque se observaron algunos contrastes curiosos, como pueden ver en este cuadro del INEGI. El componente más dinámico fue el de equipo de transporte de origen nacional con una tasa de 4.9%, mientras que el renglón más negativo fue el de equipo de transporte de origen importado, con una caída de 4.7% mensual, lo que resulta muy curioso, por decirlo menos.
El componente de inversión en construcción creció con fuerza en el mes de marzo, tanto en su parte residencial como no residencial. En esta gráfica podemos ver que el repunte de marzo en la inversión total no le alcanza todavía para romper la tendencia de estancamiento de los últimos meses. Para la inversión en construcción se observa todavía una tendencia descendente, mientras que para la inversión en maquinaria y equipo se percibe una tendencia ascendente. Me parece que en los próximos meses veremos un desempeño tímido en el mejor de los casos en la inversión por la incertidumbre natural que generaba el proceso electoral y ahora por la inquietud que han generado los resultados. También en la semana tuvimos las cifras de la industria automotriz del mes de mayo con buenos resultados. La producción de automóviles repuntó a 365.6 miles de unidades, que como pueden ver aquí en la gráfica, es el segundo nivel más alto de los últimos años. Las ventas internas sumaron 120.000 unidades, bastante por arriba del observado hace un año, como vemos aquí. Las exportaciones de vehículos sumaron 310.7 miles de unidades, creciendo 13% a tasa anual. Buenos resultados. Esta semana, por otro lado, Banco de México presentó las cifras de su encuesta de expectativa realizada entre los analistas del sector privado en el mes de mayo, con cambios modestos en lo general. El crecimiento del PIB previsto para el presente año bajó un poquito a 2.06%, continuando con la tendencia a la baja de los últimos meses. Como pueden ver en la columna a la derecha de la tabla con los pronósticos de aquí de casa, mis expectativas son mucho más grises, por decirlo menos, debido al efecto que espero tengan todos los factores que están en juego, sobre todo en la segunda parte del año. Luego de las primeras reacciones de los mercados a los resultados electorales y eventos políticos, estas expectativas podrían incluso ser optimistas. Para la inflación general, regresando a la encuesta, el pronóstico de este año ha venido aumentando, mientras que para la subyacente se ha venido moderando. Los pronósticos de tipo de cambio habían, tiempo pasado, venido bajando, pero seguramente darán un brinco postelectoral que veremos en las siguientes encuestas. En el escenario que hoy percibo más probable, estaremos alcanzando los 20 pesos por dólar en los próximos meses, ya que no creo que la intención de implementar las reformas de López Obrador se disuelva del panorama en estos meses hasta que se instale el nuevo Congreso, pero sobre todo hasta el 1 de octubre que Claudia Sheinbaum tome el poder. Respecto a la tasa de interés de la política monetaria, me parece que con los cambios en el entorno, Banco de México no podrá bajar la tasa de interés en lo que resta del año, ya que hacerlo arriesgaría acelerar la depreciación del tipo de cambio y obstaculizar la baja de la inflación. Incluso veo posible que comience a discutirse la posibilidad de tener que volver a subir la tasa de interés si la volatilidad se acrecienta. Pasando a Estados Unidos, el reporte de empleo del mes de mayo trajo resultados sólidos y sorprendentes. Las nóminas no agrícolas se incrementaron fuertemente en 272,000, superando por mucho las 182,000 que anticipaba el promedio de analistas del mercado. La tasa de desempleo repuntó a 4%, nivel que no se veía desde principios del 2022, aunque sigue siendo un nivel relativamente bajo. Lo que resultó una mala noticia fue el incremento de 0.4% en las ganancias medias por hora, que no solo resultó superior a lo esperado, como vemos aquí, sino que el ritmo de aumento mensual no es compatible con las metas de inflación que persigue la Reserva Federal. A tasa anual, las remuneraciones medias repuntaron 2 décimas, a 4.1%, como vemos en esta gráfica. Con estos resultados me parece que queda descartado un primer recorte a la tasa de interés de la Reserva Federal para la próxima semana. Por otro lado, tanto el Banco Central Europeo como el Banco Central de Canadá realizaron ya su primer recorte a su tasa de interés de política monetaria esta semana, como respuesta, diría, a condiciones muy diferentes en sus economías a la que enfrenta la Reserva Federal en Estados Unidos. Cabe notar que la incertidumbre sobre las próximas decisiones sigue siendo elevada ante las dificultades que presenta el entorno económico y financiero global. Siguiendo con el entorno global, esta noticia me llamó la atención en la semana con el presidente ruso Vladimir Putin diciendo que podrían proveer armas a los enemigos de Occidente que proveen armamento a Ucrania. Aquí les he venido comentando el aumento en las tensiones en el mundo y que estaba pendiente la respuesta de Putin a la decisión de los aliados de la OTAN de permitir a Ucrania atacar territorio ruso con las armas que les están dando. Me parece que esta decisión, aunque suene contradictorio, representa un desescalamiento del conflicto, ya que no es con la amenaza de usar armas nucleares, aunque por ahí se sigue comentando, sino armas convencionales
cómo están respondiendo a la decisión de Occidente. Esto no quiere decir que la tensión esté disminuyendo, ya que de hecho parece que está aumentando, pero por lo menos ya no es por el camino de las armas nucleares. La semana que inicia tendremos poca información en México, destacando las cifras de la producción industrial del mes de abril, las ventas de la ANTAD del mes de mayo y, para terminar la semana, el indicador oportuno del consumo privado del mes de mayo. Desde luego habrá que ver cómo siguen reaccionando los mercados a los acontecimientos del entorno político interno. En Estados Unidos destaca la decisión de política monetaria de la Reserva Federal el miércoles, para la que se espera no haya cambio en la tasa de interés de referencia, pero que ahora vendrá acompañada de la actualización de pronósticos de su gráfica de puntitos con las perspectivas de los diferentes miembros del Fed para la tasa de interés de los fondos federales al cierre del año. También tendremos las cifras de inflación al consumidor y al productor del mes de mayo. Como en esta ocasión me ganó un poco el tiempo y ya tenemos un programa algo largo, no tendremos por ahora la sección Tiempo de Crecer, que retomaremos la próxima semana. Con esto terminamos este programa número 367 de Economía en Breve. Muchas gracias y que tengan una excelente semana.